¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Duque le hubiera prestado 280 millones de dólares a Avianca? ¿Qué nexos tiene el gobierno de Duque con Avianca? ¿Los abusos que comete Avianca contra los ciudadanos tienen la anuencia del gobierno nacional? En la columna de hoy vamos a tocar una figura jurídica que se llama el retracto, que es la posibilidad legal que tienen los ciudadanos de retractarse de algún negocio que hayan hecho con entidad pública o privada porque haya mutuo acuerdo, porque sea su voluntad o porque haya incumplimiento de una de las partes. En específico vamos a tocar lo relacionado con los viajes que ofrece Avianca. El año pasado el gobierno nacional expidió el decreto 482, estábamos en plena pandemia y en este decreto de alguna manera tocó el tema del retracto relacionado con las aerolíneas. En el artículo 17 contempló la posibilidad de que una vez terminada la pandemia y hasta un año después, las aerolíneas podrían devolver los recursos captados del público con servicios prestados por estas aerolíneas. En el caso específico de Avianca, interpretó a su manera esta posibilidad de retracto, porque la ley dice podrán, no quería decir que los ciudadanos estaban obligados a aceptar esa posibilidad. Y Avianca comenzó a expedir unos bonos, pero los bonos salieron también con restricciones que no están permitidas en la ley. Por ejemplo, establecía que solamente lo podía utilizar el servicio el mismo usuario. 2, que no lo podía utilizar para otros trayectos diferentes, sino para el inicialmente contratado. Y 3, que en el momento en que fuera a utilizar el bono que ellos estaban ofreciendo, si habían incrementos tenía que pagar esa diferencia de tarifa. La realidad de esto, lo que nosotros vemos jurídicamente es que el gobierno nacional ha guardado silencio y ha permitido que Avianca con estos bonos lo que hizo fue recaudar dinero del público no permitido por la Constitución y la ley, porque solamente las entidades bancarias y solamente aquellas autorizadas por la Superintendencia Bancaria son las únicas que pueden recaudar recursos del público. Y Avianca lo hizo a través de la figura de los bonos, ofrecía viajes que no podía hacer en época de pandemia y se dedicó a expedirle bonos a los ciudadanos, endeudándose con estos y financiando su operación con esta deuda, reitero, recaudando dineros públicos con la anuencia de la Superintendencia y de la Ministra de Transporte. Esta situación, además de ser abiertamente irregular, pues viola la Constitución y la ley, y el gobierno nacional, a través del Ministerio y de la Superintendencia de Transporte, que depende de esto, han guardado silencio frente a esta situación, lo mismo que la Superintendencia Bancaria. Los abusos que han vivido los ciudadanos con la anuencia del gobierno nacional, quiero colocar a manera de ejemplo uno de tantos casos que he conocido. Vienen a vacacionar de España dos personas, dos niñas, una de 19, 20 años, aproximadamente 22 años, universitaria, y una niña de 9 años, quien tenía su tiquete de regreso Cali-Bogotá, Bogotá-Madrid, a comienzos del mes de septiembre, porque tenían que regresar a sus clases presenciales. Aquí hay que tocar un tema que mandó en el mercado en ese momento, es que España cerró las fronteras a comienzos de finales de agosto y comienzos de septiembre, lo que hizo que cuando ya las abriera, en esa época de septiembre, cuando viajaban estas dos mujeres, digámoslo así, se dispararon los tiquetes. Un tiquete que podía valer 3 millones de pesos, 4 millones, el trayecto subieron a 12 millones. Entonces Avianca comenzó a cancelar vuelos a los ciudadanos para poder vender tiquetes en ese momento a otros que lo estaban demandando a un mejor costo. De manera inexplicable, a pesar de que ellas tenían el regreso comprado desde hace meses, para el 9 de septiembre, de manera inexplicable reciben un correo de Avianca cancelando el vuelo y diciendo que su vuelo había sido programado para el 21 de octubre. O sea, más de mes y medio después, obviamente cuando ya es temporada baja,
para que ya poder vender esos cupos, me imagino, a mejor precio. Ante la queja de que no es posible porque tenían que regresar a su país, les ofrecieron otro viaje al día siguiente. Se presentaron al aeropuerto de Cali y les cancelaron el vuelo Cali-Bogotá, o sea que tampoco pudieron abordar el vuelo a Madrid porque Avianca, sin ninguna explicación, a muchos viajeros que iban a viajar hacia ese país, se canceló el vuelo, o sea que no pudieron hacer la conexión. Reitero la queja, volvieron a presentarse y volvieron a programarle para el día siguiente. Al día siguiente se volvieron a presentar y ya no tenían ninguna excusa, ya no había vuelo cancelado, pero los empleados de Avianca de la ciudad de Cali no les permiten a estas dos niñas abordar el vuelo hacia Bogotá con la excusa de que los papeles que tenía para salir del país la niña, migración no los iba a aceptar. Aquí llama mucho la atención porque era un vuelo nacional, era un vuelo Cali-Bogotá. Ellos no tenían por qué revisar tema de migración, además la autoridad es Migración Colombia. Y a pesar que como la muchacha había llegado con tiempo, se fue a la oficina de migración de Cali y les dijo que los papeles eran perfectamente válidos, que no tenía ningún problema para viajar. Se fue a la superintendencia de transporte, los empleados que están en el aeropuerto de Cali no la quisieron ayudar porque están maniatados y no pueden actuar contra Avianca. Y le cancelaron nuevamente el viaje, no le permitieron viajar porque supuestamente los papeles no servían. Después de diligencias que se hicieron con Avianca, dijeron que el vuelo quedaba para el 21 de octubre nuevamente, pero que si pagaban $1.800 podían viajar al día siguiente. Al contratar los servicios de un abogado y al presentarse ya una acción de tutela, inmediatamente Avianca sí pudo al día siguiente poderlas mandar en el vuelo Cali-Bogotá y pudieron viajar Bogotá-Madrid, y los documentos que a los funcionarios de Avianca no le habían servido para permitir el vuelo Cali-Bogotá, sí les sirvieron para salir de Colombia porque Migración Colombia los avaló. Esto es un claro abuso. Yo creo que Avianca de alguna manera no solamente estaba abusando de cualquier ciudadano, sino de dos mujeres que consideraron de que una era menor de edad y por tema de género pensaron que estaban solas y podían cometer estos abusos. Pero me he dado cuenta que son también cientos de personas que han sufrido este abuso de Avianca. Y lo peor es que el silencio de las autoridades como la Superintendencia de Transporte es total frente a esta situación que ha tenido Avianca. Hoy tenemos la noticia de que Avianca ha sido admitida en el tema de quiebras en el estado de Nueva York. ¿Eso que indica? Para que los ciudadanos entiendan que los más de 9.000 accionistas que tenía Avianca ya perdieron su plata. Perdieron porque ya vale cero, no tienen posibilidad de recuperar la inversión que tenía. Hoy las demandas que se están presentando y que hemos presentado contra esa aerolínea por todos los abusos y la plata que recaudó y que ya no va a devolver, también se tienen que ir a ese proceso de quiebra. ¿Y qué hubiera pasado con los 285 millones de dólares que le hubiera prestado el gobierno nacional? También se hubieran perdido. Eso era un hecho público y gracias a Dios y a la actuación de los ciudadanos que lograron hacer una acción popular y que pararon ese préstamo, que valga decirlo, en una empresa extranjera donde trabaja en su junta directiva la hermana del presidente, ya se hubieran perdido esos 285 millones de dólares. Hoy Avianca sigue ofreciendo tiquetes a bajo costo, lo más probable es que va a incumplir y los ciudadanos no van a tener cómo reclamarle a esta aerolínea, reitero, por la anuencia y por la permisibilidad del gobierno nacional.